¿Y si te dijera que Cleopatra estuvo más cerca de Messi que de la construcción de las pirámides de Egipto? ¿O que mientras Star Wars llenaba los cines en 1977, en Francia aún se ejecutaba gente con la guillotina? Hoy en Curiosap vamos a repasar algunos de los datos históricos más sorprendentes que cambiarán por completo tu forma de ver el tiempo. Prepárate, porque después de este vídeo ya no vas a mirar la historia de la misma manera. Número 1. Las pirámides y los mamuts. Cuando hablamos de las pirámides de Giza, solemos pensar en algo tan antiguo que nada conocido podía existir al mismo tiempo, pero resulta que sí. Mientras los egipcios levantaban estas monumentales construcciones, todavía quedaban mamuts vivos en el planeta. Los famosos mamuts lanudos, símbolo de la edad de hielo, sobrevivieron en la isla de Wrangel, en el Ártico, hasta alrededor del 2000 a.C. Eso significa que cuando las pirámides ya tenían más de 500 años de antigüedad, en otra parte del mundo todavía había manadas de mamuts caminando sobre la nieve. La idea de que estas dos imágenes, un faraón observando las pirámides y un cazador persiguiendo un mamut, pertenecen a épocas completamente distintas es un error. En realidad coexistieron en el tiempo. Número 2. Star Wars y la guillotina. Viajamos ahora al siglo XX, año 1977. Ese año, George Lucas revolucionó el cine con Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Naves espaciales, sables láser, efectos visuales nunca vistos. Parecía el futuro en la gran pantalla, pero al mismo tiempo, en ese mismo año, Francia seguía usando un método de ejecución inventado en el siglo XVIII, la guillotina. El 10 de septiembre de 1977, Hamida Yandoubi, un inmigrante tunecino, fue la última persona ejecutada de esta forma en la prisión de Marsella. Es decir, mientras los jóvenes soñaban con un futuro galáctico, la justicia francesa todavía cortaba cabezas con un artefacto del pasado. Un contraste interesante que demuestra que la modernidad y la antigüedad no están tan lejos como pensamos. Número 3. Cleopatra más cerca de Messi que de las pirámides. Cuando pensamos en Cleopatra, la imaginamos rodeada de pirámides, como si hubiera nacido en la misma época en la que se construyeron. Pero no es así. Las pirámides de Giza se levantaron alrededor del año 2560 a.C., mientras que Cleopatra gobernó Egipto en el siglo I a.C., muriendo en el 30 a.C. Entre la construcción de las pirámides y la vida de Cleopatra pasaron más de 2500 años. En cambio, entre Cleopatra y nosotros hay algo más de 2000 años. En otras palabras, Cleopatra está cronológicamente más cerca de coincidir con Lionel Messi que de haber visto a los constructores levantar las pirámides. Son datos que a mí personalmente me dejan pensando en cómo percibimos realmente el tiempo. Número 4. George Washington y los dinosaurios. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, murió en 1799. Lo curioso es que nunca supo que existieron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque el primer fósil reconocido científicamente como de dinosaurio fue descrito en 1824, 25 años después de su muerte. Para Washington, las criaturas gigantes eran cosas de la mitología o de la Biblia, pero no realidades paleontológicas. Lo más impactante es que hoy, los dinosaurios forman parte de la cultura popular hasta el punto de que un niño puede nombrar 10 especies sin dudar. Y Washington, una de las figuras políticas más importantes de la historia moderna, jamás tuvo esa posibilidad. Número 5. La Universidad de Oxford y el Imperio Azteca. Pensamos en los aztecas como una civilización antiquísima, pero ¿sabías que cuando el Imperio Azteca se consolidó en el siglo XIV, la Universidad de Oxford ya llevaba más de 2 siglos funcionando? Oxford comenzó a impartir clases alrededor del año 1096 y la ciudad de Tenochtitlán, capital azteca, se fundó en 1325. Es decir, mientras en México nacía un poderoso imperio con templos y sacrificios humanos, en Inglaterra ya existía una universidad medieval donde los estudiantes debatían filosofía y teología.
Un contraste sorprendente, una de las civilizaciones americanas más importantes, nació mucho después que una institución académica europea que sigue en pie hoy en día. Número 6. Roma y Cleopatra. Otra comparación que rompe la cabeza, la fundación tradicional de Roma es del 753 a.C., mientras que Cleopatra murió en el 30 a.C. Eso significa que entre ambos eventos solo hay 723 años de diferencia. Para ponerlo en perspectiva, es menos tiempo del que nos separa a nosotros del nacimiento de Carlomagno, que ocurrió en el año 742 después de Cristo. Así que la distancia entre Cleopatra y los orígenes de Roma es muchísimo más corta de lo que solemos imaginar. Número 7. Conquistadores españoles contra guerreros ninja japoneses. En el siglo XVI hubo un episodio fascinante, la Batalla de Cagayán, en Filipinas, en 1582. Allí, un grupo de conquistadores españoles se enfrentó a piratas asiáticos conocidos como woku, que en su mayoría eran japoneses. Algunos relatos exageran diciendo que fueron samuráis contra españoles. La realidad es que probablemente eran mercenarios y piratas japoneses, pero lo cierto es que se enfrentaron a soldados europeos en combate real. Espadas españolas contra katanas, arcabuces contra arcos, un cruce cultural y militar que parece sacado de una película, pero que ocurrió de verdad en el Pacífico. La historia no es una línea recta de hechos ordenados, es más bien un rompecabezas donde épocas que creemos distantes en realidad convivieron. Mamuts y pirámides, Cleopatra y Messi, Oxford y los aztecas, conquistadores y samuráis japoneses. Todo forma parte de un mismo continuo. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos datos te ha dejado más sorprendido? Nos vemos en el próximo video de Curiosap. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.